de la célula, fíjense, en la superficie de este linfocito, también existen antígenos de superficie. Y estos antígenos de superficie, igual que en el rostro de una persona, ¿sí? El rostro de una persona le va a dar una función, por ejemplo. El rostro de Melissa nos va a decir que tiene ojos, tiene boca, tiene nariz, tiene orejas, y los ojos nos va a decir, nos va a dar una función. La función del ojo, ¿cuál es? Ver. Que además de ver, le va a dar una identidad a Melissa. ¿Y cuál es la identidad de Melissa? El ser Melissa, ¿verdad? Y no puede ser, no sé, eh, Vanessa. Es simplemente Melissa porque tiene esa forma de ojos o tiene esos ojos. A su vez, nosotros tenemos una identidad de especie y no podemos ser, y los ojos del perro son ojos de perro, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en la célula. El hecho de tener acá un CD1, miren acá, el hecho de tener un CD3 nos dice que es un linfocito T. Acá ven, este linfocito CD3 es un linfocito T. Si tuviéramos un CD1, diríamos que es un linfocito T inmaduro. Y si encontramos un CD1 en sangre circulante, ¿qué diríamos? Que es un linfocito inmaduro y que ese linfocito T inmaduro no debía estar en la sangre circulante y por lo tanto es una célula tumoral. Entonces estamos hablando de una leucemia o de células T o de un linfoma. Por lo tanto, ese paciente está con un cáncer o una neoplasia hematológica, ¿verdad? Porque esa es una señal anormal, ¿verdad? Le está dando una señal de inmadurez a esa célula. Eh, por ejemplo, el hecho de tener un C4 acá en la superficie nos está diciendo, primero le está dando una identidad, nos está diciendo que esta célula al tener CD3 es un linfocito. De hecho, nos está diciendo de que es un CD4 positivo, es un helper, nos está dando una señal de que esta célula es activada. A su vez, si es un TH0, nos va a decir que es un linfocito todavía inactivo y si es un TH1, nos va a decir que está mediando la inmunidad de tipo celular. Si es un TH2 o un T helper 2, nos va a decir que va a mediar la inmunidad humoral. A su vez, si es un linfocito CD8, nos va a decir que es un citotóxico, que va a estar directamente actuando para producir citotoxicidad o daño directo. Entonces, y este citotóxico va a interactuar con ciertas células y no va a interactuar con otras células, por ejemplo. Igual este helper va a interactuar con ciertas células y no va a interactuar con otras células. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos otro marcador de superficie, que es el TC receptor, que al lado del TC receptor está el CD3 y el TC receptor acaba a recibir, por ejemplo, el estímulo del antígeno, justamente donde está el cursor amarillo, acá va a venir el antígeno procesado, va a pasar su señal, va a llegar al núcleo de esta célula y va a producir una respuesta inmunitaria, como vamos a ver ahora. Así hay marcadores de superficie como el TAI1, que solo está presente en ratones. Por lo tanto, si a nosotros nos ponen un linfocito con TAI positivo, ese linfocito va a ser destruido inmediatamente en nuestro organismo. ¿Por qué?
porque solo el ratón tiene ese tallo, ¿verdad? ¿Para qué sirven las moléculas de superficie o antígenos de superficie? Sirve para que las células interactúen. Por ejemplo, este leucocito polimorfo nuclear tiene un CD15 que se va a unir a la selectina endotelial y por lo tanto en el proceso inflamatorio, cuando esta célula polimorfa nuclear se va a activar, se va a unir a la selectina endotelial y va a empezar la migración hacia, y la o por quimiotaxis va a empezar a migrar hacia el proceso inflamatorio. Si es que está inactiva, nunca va a migrar. Tiene que activarse y expresar su CD15 para poder migrar hacia el proceso inflamatorio. Si no, nunca nos vamos a defender. A su vez, hay otras citoquinas que son también importantes, que van a ser expresadas durante el proceso inflamatorio. Por ejemplo, se expresan quimoquinas en las superficie celular y van a interactuar con otro tipo de moléculas de superficie. Por ejemplo, acá tenemos ICAM, BACAM, ELAM y otro tipo de moléculas de selección celular que van a ser las que van a comandar el proceso inflamatorio. Una de las moléculas más importantes en lo que es respuesta inmunitaria es el TC receptor. Lo que les decía, existe una porción de superficie, está una porción intramembrana y una transmembrana que entra al citoplasma. Y a los lados de la transmembrana están los correceptores. En esta hendidura que les estoy marcando, viene a acoplarse el antígeno por cargas eléctricas. No está pegado por enlace covalente, sino como las bolitas de bingo, esas bolitas de plastoformo marcadas, empiezan a estar flotando ahí por carga eléctrica. No están pegadas, simplemente acá están suspendidas por carga eléctrica. Están levitando más o menos, para que me entiendan. Acá están flotando, acá es activado este receptor pasa la señal al citoplasma, activa los correceptores y esos correceptores van a pasar la señal al núcleo, como vamos a ver. Acá tenemos dos moléculas importantes, el BS receptor, que es una inmunoglobulina de superficie, que va a ser la misma inmunoglobulina que después va a ser secretada, que ha sido generada de acuerdo al antígeno que va a ser reconocido, y el BC receptor y los correceptores, fíjense, y tenemos el TC receptor. Estas dos únicas moléculas, el BC receptor y el TC receptor, son las dos únicas moléculas capaces de reconocer lo propio y lo extraño. ¿Entendido, muchachos? Melissa. Sí, doctor. ¿Queda claro? Sí. Entonces, el BC receptor es una inmunoglobulina. Y las inmunoglobulinas, acuérdense, están disueltas en el plasma, son solubles, ¿verdad? Están viajando por el plasma, en la sangre, ¿verdad? Por lo tanto, el BC receptor puede reconocer antígenos no procesados, antígenos grandes, no procesados, mientras el TC receptor, que está en el linfocito T, solo va a reconocer antígenos procesados y presentados por otra molécula de superficie que es el HLA. El HLA o CPH, que es lo mismo, complejo mayor de histocompatibilidad, es en todas las especies, ratones, perros, gatos, monos, elefantes. Ese es el complejo mayor de histocompatibilidad.
Y CPH, perdón, ese es el CPH o complejo mayor de histocompatibilidad. Y HLA es en el humano. Simplemente es un término que se le ha cambiado para hacernos diferentes de los animales, pero en realidad somos exactamente iguales. Nuestro HLA es el mismo que el CPH. Entonces, el CPH o el HLA es de dos tipos. El HLA clase 1 y el HLA clase 2. ¿Ya? Y está codificados por el gen de el HLA, que es más o menos ni el 2% del genoma humano. Imagínense que es menos del 2% la diferencia que entre persona y persona, mucho menos. Entonces, el menos del 2% que codifica estos genes. Hay dos tipos de HLA o de CPH. El clase 1, que está en todas las células nucleadas de nuestro organismo. Y el HLA clase 2, que solo está en las células especializadas del sistema inmune. Toda célula de nuestro organismo que tiene HLA clase 1, ¿sí? Va a procesar su antígeno, ¿sí? Por ejemplo, esta es una célula bronquial, va a procesar el antígeno, lo va a degradar, lo va a procesar y va a expresar a través de su HLA clase 1, porque no es una célula inmunitaria, va a presentar a través de su clase 1 a un linfocito citotóxico CD8. ¿Por qué? Porque la célula bronquial, por ejemplo, o intestinal, necesita ser defendida inmediatamente. No es una célula profesional reguladora, entonces va a presentar a un citotóxico para ser defendida inmediatamente. A su vez, una célula presentadora de antígeno profesional, como esta, célula de antígeno profesional, que puede ser un macrófago, puede ser un linfocito B, va a fagocitar, va a procesar y va a expresar en su superficie esta molécula a través de un HLA o un CPH clase 2. ¿Y con quién se va a unir o con quién va a interactuar? Con una célula inmunitaria reguladora. ¿Cuál va a ser esa célula inmunitaria reguladora? El linfocito T helper, CD4. Si va a ser una respuesta inmune celular, va a ser TH1. Si va a ser humoral, TH2. ¿Les queda claro? ¿Les queda claro, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Doctor. Fíjense, muchachos, acá está el antígeno que ha sido procesado y va a ser expresado en el CPH. ¿Sí? Acá está sin un enlace covalente en su hendidura y va a ser presentado al receptor, al TC receptor. El TC receptor solo y el linfocito T solo acepta antígenos procesados y presentados a través del HLA o CPH. ¿Sí? Eso es en forma normal. Hay una forma patológica en la que el linfocito T es estimulado por un antígeno y se llama la estimulación de superantígeno. Y en vez de sufrir este procesamiento, acá se produce una especie de gancho, igual que si se pusiera una engrampadora que viene de acá a acá y se produce un enlace covalente y por lo tanto se produce un estímulo continuo de este linfocito T y el linfocito T pasa la señal de inflamación, 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 inflamación y es el proceso inflamatorio no controlado, continuo, que va a producir gran daño al organismo. Y de esa forma se produce el daño al organismo del paciente.
son las infecciones por superantígeno, como por ejemplo en la infección por la bacteria asesina o come carne, que ha estado de moda hace un tiempo atrás. ¿Ya? Entonces, esas son las reacciones de superantígeno. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? El antígeno es fagocitado, es degradado, puede ser una bacteria, puede ser un virus, es degradado, es expresado a través del HLA o CPH, clase 1 o clase 2, es expresado en la hendidura y ahí viene a acoplarse el linfocito T. Si es una hendidura clase 1, se acopla el citotóxico. Si es una hendidura clase 2, se va a hacer el helper. Hay diferencias morfológicas en cada hendidura, que no es el motivo de esta clase, el explicarles y todo. Ahora, ¿quién va a regular la respuesta inmunitaria? Igual que en la guerra, igual que en un país, ¿quién es el primero en regular la respuesta inmunitaria? ¿O quién da la primera señal de alarma de una invasión? El que es pues la persona que está en la frontera. Ni siquiera es el soldado, ¿verdad? Es la persona que vive ahí cerca a la frontera y dice, se están entrando los narcotraficantes del lado, o los contrabandistas del lado brasilero, peruano, del lado chileno, se están entrando, o del lado argentino, están metiendo contrabando. Entonces después van los soldados, ¿no? O viceversa, cuando de acá estamos llevando el alimento balanceado blanco que entra por vía inhalatoria, que quién va a ser el primero en dar la voz de alarma, van a ser los ciudadanos de la frontera, donde están llevando el producto de exportación que tenemos de acá. Entonces van a decir, están llevando las mulas el alimento balanceado. Entonces, ¿quiénes son los primeros en dar la voz de alarma e intervenir en la reacción inmunitaria? Son las propias células del organismo que no son especializadas. Y luego están los mismos, los mismos soldados de la frontera, y luego pasan a los oficiales que están en el campo de batalla, y a esos van a ser los linfocitos, que vamos a ver que son los linfocitos reguladores, que son importantísimos. Ahí están los linfocitos T helper, TH1, TH2. Vamos a hablar en un momento sobre la importancia de la respuesta TH1, TH2. Y finalmente, ¿quién es el que regula todo? Va a ser el presidente, el cerebro máximo, ¿verdad? El presidente y en este caso el Congreso, o alguien que está por detrás de él, no lo sé. Pero en el caso de nuestro organismo, quien regula finalmente todo es nuestro cerebro. Y nuestro cerebro va a regular en forma directa sobre el hipotálamo, hipófisis, y la hipófisis va a regular sobre las diferentes glándulas, tiroides, timo, sobre el páncreas, sobre las suprarrenales, y ahí tenemos al eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Además, estas glándulas tienen terminaciones nerviosas, y hasta hace poco se decía que el sistema nervioso regulaba el sistema de defensas, pero no se sabía a ciencia cierta si era verdad, no era verdad, no se sabía cómo podía hacerlo. Y hace ya algunos años, más de 15, 20 años, más de 20 años, se ha determinado que sí, el cerebro en forma directa regula las células del sistema inmune, porque las células del sistema inmune, los linfocitos, por ejemplo, helper, tienen endorfinas y encefalinas, que son neurotransmisores del placer. Entonces, cuando uno está feliz, cuando uno está contento,
nuestras endorfinas, nuestras encefalinas, ¿sí? Nuestras endorfinas, encefalinas van a tener un nivel alto y nuestras células, nuestros linfocitos, helper, van a estar bien regulados porque van a estar bien estimulados. Prueba de eso, por ejemplo, en la parte práctica clínica, ¿a cuántos de ustedes les ha salido herpes en este tiempo en el labio? Seguro que a más de uno. ¿Por qué? Porque está tenso, está estresado, está además sin dormir bien por los exámenes, a pesar de que les toca el día pasado mañana un examen fácil, que es el de patología. ¿Verdad, Melissa? Fáciles, ¿no? Pato. No, no, sí, doctor. Eso. Dice que es facilito, Melissa. Les decía que muchos están en mucho estrés y les sale herpes. Sí, no es porque hayan comido algo cálido, como les dicen las abuelitas. Otra abuelita dice, no, en la noche ha bajado la araña y te ha picado. ¿Qué araña les habrá picado? No sé. Pero en realidad lo que pasa es de que el estrés ha determinado una baja de las hormonas, del sistema inmune y ha habido una reactivación de un herpes. A su vez están durmiendo mal, están muy preocupados y también hay una reactivación del herpes, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo de eso, cuando por ejemplo acá Melissa está contenta, está feliz, está nuevamente enamorada, sale a bailar sábado, viernes, toda la noche, llega a las 4 de la mañana, ha estado ahí en la inauguración de Paseo Aranjuez, además después se ha ido al remate, ha llegado 5 de la mañana mojada porque justo esa noche ha llovido, después se ha puesto a estudiar, ha salido otra vez de fiesta el día sábado, una parrillada, también ha amanecido y no le ha pasado nada, ni el que es inmune al COVID, ni el COVID le hace nada. ¿Por qué? Porque está con chico nuevo y no le pasa nada. O sigue con su chico de toda la vida y está más enamorado y más feliz que nunca, ¿verdad? Pero sin embargo, su compañera, ya, no ha salido ni el viernes, no ha salido ni el sábado, es más, ha estado todo el día en su cuarto, sin embargo, apenas ha asomado la nariz por la ventana y de repente apareció con influenza, con gripe. ¿Qué ha pasado? No sé, dice, pucha, me ha terminado mi chico, o no he hecho nada, ni he salido, me he cuidado tanto y me he resfriado. ¿Y qué es lo que pasa? La persona está deprimida. Entonces, al estar deprimida hay una disminución de la respuesta inmunitaria. No se están produciendo esos neurotransmisores del placer que regulan en forma adecuada el sistema inmunitario y por lo tanto hay una disminución de las defensas. Y por lo tanto esa persona es más susceptible a las infecciones. Por ejemplo, influyen muchísimo las glándulas suprarrenales, las gónadas. Es por eso que en el lupus hay personas que tienen, hay mujeres que tienen mucho más lupus, 10 mujeres en edad fértil frente a un varón. ¿Por qué? Porque los estrógenos juegan un rol importante en la activación del lupus. Por ejemplo, hay otras enfermedades, como por ejemplo la artritis seronegativas, o la gota, por ejemplo, que también está mediada por el sistema inmunitario y es mucho más frecuente en el varón que la mujer. Y no es porque el varón tome solo más cerveza que la mujer. También hay un factor hormonal que determina que el varón tenga más gota que la mujer. Entonces, porque en la menopausia la mujer llega a tener la misma cantidad de gota que el varón. Entonces hay un factor hormonal. Entonces, en la regulación de la respuesta inmunitaria interviene la corteza cerebral, el hipotálamo, hipófisis y todas las glándulas, incluso los órganos linfoides tienen además
inervación. ¿Entendido? Y dentro de esa regulación hay dos células o una célula que es importantísima. El linfocito T helper. Y el linfocito helper es el TH0. Cuando va a ser estimulado por una célula presentadora de antígeno profesional, que es un linfocito B, se va a transformar en TH2 y va a dar lugar a más células B y más formación de inmunoglobulinas de tipo E, de tipo G, de tipo M. ¿Entendido? Con gran formación de, en este caso, en las reacciones de alergia, con gran estimulación de mastocitos y eosinófilos. Entonces, cuando la célula presentadora de antígeno es una célula B, el linfocito que va a interactuar se va a transformar en un T helper TH2. Y a su vez, cuando el estimulante va a ser un macrófago, el T helper que va a actuar va a ser un TH1. Y la citoquina más importante va a ser el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Y estos a su vez van a dar lugar a una mayor activación de macrófagos. ¿Les queda claro, muchachos? Sí, Doc. Sí, doctor. Ahora vamos a hablar de lo que hemos hablado de todo lo que es funcionamiento. ¿Alguna pregunta hasta acá?